¿Crees conocer realmente las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son evidentes? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso familiares. Y que mientras intentas protegerte de los villanos obvios, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de otros invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no aplica solo a ti, aplica a todos. Y ahí precisamente radica el peligro. Porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped. Y muchas veces, ese huésped eres tú. Quizás nunca te has detenido a pensarlo, pero piénsalo ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente drenado tras hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste, o tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente mediante el cual el otro proyecta en ti lo que se rehúsa a ver en sí mismo. Desde ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna es realmente tú. Pero lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás dentro de este juego. Crees que estás ayudando, que eres empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es tuyo, tratando de resolver conflictos que no te pertenecen, siendo manipulado por dinámicas que tú no creaste pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas malintencionadas. Jung lo dejó claro, los mayores peligros no provienen de perversos conscientes, sino de inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos, y ese peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra. Poco a poco, a diario, a través de comentarios pequeños, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que comienzas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Tal vez estés viviendo exactamente esto ahora mismo, en una relación, en una amistad, en un ambiente laboral, incluso dentro de tu propia familia. Y quizás te estés culpando, intentando entender que está mal contigo. La respuesta es, nada. Pero si hay algo profundamente mal con el hecho de que estés siendo usado como recipiente del inconsciente de otro. En este video vamos a exponer uno por uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas. Tipos que no actúan con malicia deliberada, sino guiados por fuerzas internas que ni ellos mismos comprenden. Y por eso son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias, directamente desde obras como Aion, El yo y el inconsciente y arquetipos e inconsciente colectivo, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, vamos a abrirte los ojos ante la posibilidad de que quizás, solo quizás, uno o más de estos perfiles también vivan dentro de ti. ¿Estás listo? Entonces respira profundo y sigue adelante. Pero ten cuidado. Después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma forma. Imagina vivir con alguien que te culpa por todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable por emociones que tú nunca causaste. Al principio, parecen frágiles, sensibles, profundos. Pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo y en el que ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas, pero las proyecta sobre los demás como una forma de supervivencia psíquica. Jung decía, lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y muchas veces, ese destino tiene un nombre, un rostro, y se sienta a tu mesa. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenidos reprimidos, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, apunta hacia ti y te convierte en un lienzo de sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El yo y el inconsciente, afirma que la proyección genera una especie de ceguera psíquica,
Una prisión donde el otro deja de ser visto como realmente es y pasa a ser usado como símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ve a ti, ve una parte perdida de sí mismo y reacciona como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que ocurre es culpa de otro, nunca suya. Si sienten rabia, es porque tú la provocaste. Si están tristes, es porque tú los decepcionaste. Si se sienten inferiores, es porque tú te crees superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte. ¿Fui realmente insensible? ¿Dije algo incorrecto? ¿Seré yo el tóxico? Y así ocurre la manipulación, sin necesidad de gritar, sin que se haga una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, muchas veces estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque piensas que puedes ayudarlos, sanarlos, comprenderlos mejor que los demás. Pero lo que estás haciendo en realidad es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a bucear dentro de sí mismo. Y mientras más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico. Salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos quienes realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como sujeto y comienzas a ser tratado como el reflejo distorsionado del inconsciente ajeno. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia, reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan con la narrativa emocional de esa persona. Y lo más importante, preguntarte constantemente si lo que estás sintiendo es realmente tuyo o ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida con violencia. Entra por la rendija de tu empatía. Y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es entender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. Aquel que no solo proyecta, sino que actúa, vive y se mueve para parecer algo que no es. En la siguiente sección, exploraremos al portador de la persona y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente te lanza sus conflictos, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. No todo peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces viene de lo que parece demasiado perfecto, de la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen sin fisuras. Vivimos en una era de apariencias, donde ser importa menos que parecer. Y esto, para Jung, era un problema grave. Porque cuando alguien se identifica demasiado con su persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y quienes viven para esa máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que también comienzan a distorsionar a todos los que los rodean. En el libro El yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás piensan que es. Es decir, una construcción artificial, moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. Por sí sola, la persona no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, maestro, hermano, amigo. El problema comienza cuando alguien cree que solo es eso. Cuando la máscara se adhiere al rostro y todo lo espontáneo, vulnerable y auténtico se encierra en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dice lo que los demás quieren oír. Se comporta de la manera correcta. Evita los conflictos a toda costa. Pero detrás del telón de control hay un alma en ruinas. Porque mientras más sostiene la imagen, más asfixia a sí mismo. Y esa represión, tarde o temprano, cobra su precio. Para quienes conviven con este tipo de persona, el impacto es profundo. Sientes que algo no está bien, pero no puedes decir qué. Falta espontaneidad, verdad, profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y peor aún, el portador de la persona proyecta sobre ti esa misma exigencia de perfección. Espera que tú también actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen, se incomodan, se cierran. Porque todo lo que les recuerda lo que tienen reprimido dentro se vuelve insoportable. Jung advirtió que esta identificación con la persona es una de las mayores amenazas al proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y la interacción del inconsciente. Para él,
El verdadero peligro comienza cuando el individuo se hipnotiza con el rol que representa, creyendo que es lo que los demás ven. Y ahí está el verdadero riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada. Y todo lo genuino muere asfixiado detrás del barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a vigilarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también comienzas a usar una máscara, y ni siquiera lo notas. Convivir con un portador de la persona no es solo artificial, es contagioso. Pero hay algo aún más oscuro que eso. Porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, eso no desaparece. Se acumula, fermenta en el inconsciente, hasta que se transforma en sombra. Y ahí entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva. En la siguiente sección, profundizaremos en la figura del portador de la sombra reprimida, aquel que se niega a ver su lado oscuro, hasta que éste explota. Existe un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de ese barniz de equilibrio hay una fuerza a punto de liberarse, porque todo lo que considera malo, feo e inaceptable simplemente se empuja hacia el sótano del alma. No se supera ni se transforma, solo se reprime. Esa es la esencia del portador de la sombra reprimida, alguien que intenta ser luz todo el tiempo, hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó una gran parte de su obra a entender la sombra. En Aion, escribe: la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer de sí mismo, y que, sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No estamos hablando de algo externo. La sombra no es el mal del mundo. No es el otro. No es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admites sentir. Es la envidia que racionalizas. Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece. Se convierte en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. El portador de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable, servicial. Pero hay algo extraño. No tolera la debilidad en los demás. Reacciona mal ante la espontaneidad. Se incomoda con las emociones intensas. Siempre parece cargado, pero nunca explota, hasta que lo hace. Y cuando eso ocurre, es devastador. Esta persona vive en una vigilancia emocional constante. No se permite sentir, y por eso mismo, condena a quienes sí lo hacen. No se permite errar, y por eso, ataca a quienes se equivocan. Se vuelve moralista, exigente, controlador. Pero todo eso es apenas un intento desesperado de mantener el inconsciente bajo llave. Jung fue claro: cuanto más fuerte es la persona, más reprimida es la sombra. Y cuanto más reprimida la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por cosas mínimas, que guardan rencores durante años, que sabotean relaciones de forma pasivo-agresiva. Son esas personas difíciles, que nadie entiende por qué son tan amargas, tan críticas, tan resentidas. La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí viene el punto más importante. La sombra no está compuesta solo por cosas malas. Jung lo dejó claro. También contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza escondida. Pero cuando se ignora, todo eso se convierte en veneno. Y ese veneno contamina la relación, el ambiente y especialmente a quienes están más cerca. Vivir con un portador de la sombra reprimida es como caminar junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde estás pisando hasta que explotas. Pero esta represión no surge de la nada. Muchas veces es alimentada por una ilusión de superioridad, por un ideal moral rígido que convierte la culpa en herramienta de control. Y ahí es donde entramos en la figura del siguiente tipo: el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la siguiente parte, desenmascararemos a este tipo que Jung vio como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica, el guardián de la virtud, que, en el fondo, esconde sus propios demonios. No todo verdugo lleva una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que dicen actuar por ética, rectitud y moral, pero que en el fondo están encerrándose y encerrándote
en una jaula de culpa y vergüenza. Jung conocía bien este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral. Alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento de los demás y los condena por aquello que no acepta en sí mismo. Seguro conoces a alguien así. Personas que señalan con frecuencia, pero que nunca se miran por dentro. Que se posicionan como referencia de lo que está bien, no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente sostener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a otros en pecadores, desviados, inmorales, para no enfrentarse a sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Realmente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque viene envuelta en autoridad, buenas intenciones y espiritualidad falsa. La crítica viene acompañada de frases como: «Es por tu bien. Después me lo vas a agradecer. Alguien tiene que decirte la verdad». Pero esa verdad no es neutral. Está cargada de proyección. En el libro Aion, Jung habla extensamente sobre las figuras arquetípicas de Cristo y el anticristo como símbolos de totalidad y disociación. El controlador moral cree que encarna la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en sí mismo. Y eso lo vuelve ciego y peligroso, incapaz de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras haciendo algo mal, incluso cuando simplemente estás siendo tú mismo. Te sientes observado, juzgado, minimizado, y lo más perverso es que, muchas veces, interiorizas ese juicio. Empiezas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es tuyo. La moral del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos donde la obediencia se confunde con virtud. Jung vio este patrón como una amenaza real al proceso de individuación, porque donde hay moralismo excesivo, falta autoconocimiento. El moralista extremo no busca la verdad, busca control, y cuando no puede controlar el mundo exterior, empieza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes. Existe otro tipo aún más volátil, más inestable, más impredecible: el acomplejado. Mientras el moralista reprime y proyecta, el acomplejado está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona desde ellos como un títere emocional. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este territorio explosivo, donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el timón de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que hoy te abraza y mañana te destruye sin siquiera saber por qué. Imagina vivir con alguien que, en un momento, es dulce, afectuoso, generoso, y al siguiente, explota de ira, se encierra en el silencio, te acusa de algo que nunca pasó por tu mente. Un cumplido se convierte en exigencia, una broma en agresión, un gesto de cariño en amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre estás pisando terreno inestable. Esa es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que habitan en el inconsciente y pueden apoderarse de la conciencia en cualquier momento. Son como pequeñas personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En los libros Tipos psicológicos y El yo y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente con el comportamiento de una persona, haciéndola reaccionar no al presente, sino a los ecos del pasado. Un comentario simple puede conectarse, de forma inconsciente, con un viejo abandono, una humillación, un rechazo. Y quienes están cerca pagan el precio. El acomplejado no se da cuenta de que está siendo guiado por esas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento desproporcionado, cree que está siendo racional. Pero no lo está. Está reviviendo emociones mal digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de forma constante. Ocurre por lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto vuelve el vínculo con este tipo de persona aún más confuso y adictivo.
Empiezas a pensar, no siempre es así. A veces es maravilloso. Y eso es exactamente lo que te mantiene enganchado. Porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero esos momentos son seguidos por rupturas impredecibles, en las que te encuentras en medio de una tormenta emocional que no comprendes. Y en tu intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges, empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a andar con pies de plomo. Todo para no despertar al monstruo que duerme dentro del otro. Pero aquí va una verdad brutal. Ese monstruo no lo despiertas tú. Siempre ha estado ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para salir. Y cuando sale, arrasa con todo lo que lo rodea. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso del acomplejado, esta toma de control ocurre con frecuencia. Puede estar dominado por un complejo de inferioridad, de mártir, de abandono, de persecución. Cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que puedes controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano, empiezas a absorber esos fantasmas. Empiezas a dudar de ti, de tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Pero lo más peligroso aún está por llegar. Porque mientras el acomplejado oscila entre extremos emocionales, existe otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, pero consume tu energía hasta que no queda nada. En la siguiente y última sección hablaremos del vampiro psíquico. Aquel que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía y te deja agotado, drenado, vacío. Y con él, cerraremos este ciclo revelando lo que Jung realmente creía que era la salida de esta jungla inconsciente. Hay personas que no quieren tu presencia, quieren tu energía, y harán todo lo posible por drenarla. No con violencia, ni con agresión explícita, sino con demandas sutiles, victimismo crónico, dependencia emocional, camufladas como afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional que Carl Jung advirtió, aunque no con ese nombre exacto, porque en el lenguaje junguiano representa el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, ese vínculo patológico que impide el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Jung, en múltiples pasajes del yo y el inconsciente Aion, muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la plenitud, son precisamente las relaciones simbióticas, donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en ese tipo de conexión. Necesita tu atención constante, tu consuelo diario, que estés disponible todo el tiempo. Pero detrás de esa necesidad, hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego entregas tu tiempo, luego toleras abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que un día te das cuenta de que toda tu energía ha sido drenada y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. El agotamiento es profundo. No es solo físico, es existencial. Sientes que tu alma está siendo devorada, gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, al no poder sostenerse psíquicamente, se adhieren a otros como parásitos emocionales. Y aunque suene cruel, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere que lo cargues. Pero el verdadero peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del yo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es maestro en invertir los roles. De víctima, pasa a ser acusador. De necesitado, pasa a manipulador. Y antes de que lo notes, estás viviendo para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece una salida, hacer consciente lo inconsciente. Y esto aplica tanto para los demás como para nosotros mismos. Porque tal vez, en algún momento de la vida, tú también has sido un vampiro psíquico, o un acomplejado, o un portador de la persona. Nadie está exento. Todos tenemos sombra. Todos tenemos dolor. La diferencia está en quien tiene el coraje de mirar hacia adentro, y quien decide proyectar ese peso sobre los demás. Este video fue un espejo.
Una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esa es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir del lugar de rehén y reclamar soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios con cuál de estos perfiles te has encontrado y cuál, con honestidad, reconoces dentro de ti. Tu comentario puede ser el inicio de una toma de conciencia, tanto tuya como de quien lo lea. Y antes de irte, una advertencia importante. El siguiente video también es esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue viendo. Tienes que ver esto, porque cuanto más iluminamos el inconsciente, menos poder tiene sobre nosotros. Nos vemos allí.